Isaac Nesín, María Cristina Uribe y Ricardo Orrego presentan las noticias. Muy buenas noches, comienza. Y a propósito, buenas tardes. Erika Fontalvo y Darcy Quinn presentan las noticias. Más Caracol Noticias con Yamit Palacio y Susana Herrera. Más Caracol Noticias con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Noticias Caracol con Luz Helena Ramos y Juan Diego Alvira. Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas. Más Noticias Caracol con Silvia Corso, Tito Puchetti y Darcy Quinn. Más Noticias Caracol con Silvia Corso y Rosa María Corcho. Atención, avance de Noticias Caracol. Última hora, Noticias Caracol. Con María Lucía Fernández, Javier Hernández Bonet y Jorge Alfredo Vargas. Más Noticias Caracol con Nelson Enrique Asensio y Juan Roberto Vargas. Última hora, Noticias Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Mediodía con Luz Helena Ramos y José Fernando Patiño. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición con Vanessa de la Torre y Juan Diego Alvira.
Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Nocturna, con José Fernando Patiño. Origen, esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición, con Juan Pablo Gaviria y Mónica Jaramillo. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Mediodía, con Catalina Gómez y José Fernando Patiño. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. Es la 1:30. Última hora de Noticias Caracol. Terminamos hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en una nueva edición. Ya viene La Voz. Terminamos así nuestra emisión. Gracias por acompañarnos, a nuestros televidentes en Colombia y todos los países que reciben nuestra señal. A través de Caracol Internacional, siga el desarrollo de las noticias en nuestra página de internet www.noticiascaracol.com. Los esperamos en nuestra emisión de las 7 de la noche. O antes, si algo extraordinario ocurre. Quédense por ahora con El Precio es Correcto. Feliz tarde. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central.
Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición, con Juan Diego Alvira y Mabel Lara. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Última hora en Noticias Caracol. 7. Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición, con Juan Diego Alvira y Mónica Jaramillo. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía, con Juan Diego Alvira y Alejandra Giraldo. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Lo último en Noticias Caracol. Avance de Noticias Caracol. Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición, con Catalina Gómez y Juan Diego Alvira. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Última Edición, con Andreina Solórzano. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Última hora en Noticias Caracol.
Lo último en Noticias Caracol. Noticias a las 11:30 de la noche en Última Edición. Sí, señor, ya viene La Voz Kids y en Noticias Caracol ahora pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Buenas noches. Y esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento con Noticias Caracol ahora en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene el Mundial Qatar 2022, el partido Serbia-Suiza. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición, con Alejandra Giraldo y Andrés Montoya. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición central. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, última edición, con Andreina Solórzano. Bienvenidos. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana. Esto Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento con Noticias Caracol ahora en nuestras plataformas digitales. aquí en el canal Caracol ya viene el Mundial Qatar 2022, la semifinal, partido Francia-Marruecos. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.